Uno de los temas más discutidos por el conductismo es el llamado proceso de adquisición del lenguaje. A mí no me gusta decir adquisición del lenguaje porque de alguna manera eso implicaría que un individuo no tenía el lenguaje, ¿no? y al final del proceso lo adquiere, ¿no? Yo prefiero decir desarrollo del lenguaje, ¿no? Es decir, el lenguaje entendido como una capacidad que el individuo desarrolla, o más bien que se va desarrollando conforme va madurando el individuo como organismo biológico, pero también como sujeto social, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que señala el conductismo, la propuesta de Skinner respecto al proceso de la adquisición o desarrollo del lenguaje? Pues esto, que todo es conducta, ¿no? Que es una simple conducta, que es un simple programa de condicionamiento, ¿no? El individuo adquiere el lenguaje o desarrolla el lenguaje siendo estimulado y reforzado dentro de una dinámica social, ¿no? Se supone, es decir, el conductismo lo que señala es cómo es que yo aprendí que esto es una cantinflora. Pues porque ante estos estímulos yo fui condicionado a responder con una conducta verbal del tipo tacto como, pues esto es una cantinflora, ¿no? Es decir, se supone que cuando yo era niño y estaba en el proceso de la adquisición del lenguaje, ¿no? Yo tenía una serie de estímulos y si yo decía, por ejemplo, vaso, ¿no? tenía un refuerzo en negativo. No, eso no es vaso. Cantinflora. Cantinflora. Botella. No. Eso no es botella. Cantinflora. Repite. Cantinflora. Otra vez. Cantinflora. Según el conductismo, yo después me autorrefuerzo, ¿no? Cada vez que yo veo un objeto de este tipo y digo, la cantinflora, ¿dónde está la cantinflora? Me voy a comprar una cantinflora, me estoy autorreforzando, ¿no? Estoy autocondicionando, ¿no? Todo es conducta, ¿no? El individuo aprende a hablar siendo estimulado por una serie de elementos y reforzado por otra serie de elementos. Ahora bien, lo que señala Chomsky al respecto es que lo que no observa Skinner es la rapidez, ¿no? Con la que un individuo a edades tempranas, 3 años, ¿no? Aprende pues todo eso complejo que es la lengua, ¿no? Pero al mismo tiempo, lo que no observa Skinner, según Chomsky, es que cuando un individuo aprende a hablar, no lo hace imitando, ¿no? Sino que lo hace con demasiada creatividad, ¿no? Los niños 3, 4 años no se limitan a repetir lo que un adulto les está diciendo, ¿no? O lo que ha escuchado de un adulto, ¿no? Los niños aprenden a hablar de una manera demasiado creativa, ¿no? Posteriormente viene un programa de condicionamiento, ¿no? Se nos enseña una norma, una manera de hablar, un estilo, ¿no? Posteriormente, ya cuando estamos incluso en la universidad, se nos enseña un registro, ¿no? Sí. Pero cuando nosotros aprendimos a hablar, cuando desarrollamos el habla, desde que nacimos hasta los 3 años, en donde ya hablamos, pues lo hicimos de una manera bastante creativa y además, vamos a decir, instintiva. Hay un texto de un autor llamado Eric Lindbergh,
titulado Fundamentos Biológicos del Lenguaje, ¿no? El libro ya es bastante viejo, creo que por ahí de los 50, pero aún en la actualidad sigue siendo un referente para todos los que se encargan de estudiar este tema, ¿no? Lo que es la psicolingüística, la neurolingüística, neurociencias, ¿no? Este texto, Fundamentos Biológicos del Lenguaje, escrito por Lindbergh, sigue, aunque ya es viejo, sigue siendo un referente. Bueno, en este texto, Lindbergh, el autor, ¿no? Señala, sustentándose en evidencia clínica, ¿no?, que esto que nosotros llamamos como el proceso del aprendizaje del lenguaje, la adquisición del lenguaje o el desarrollo del lenguaje, pues está obviamente relacionado con la maduración neuronal, ¿no? Es cuando el individuo, cuando los seres humanos nacemos sumamente inmaduros, ¿no? Ni siquiera nos podemos mover, obviamente pues no podemos hablar, pero desde que nacemos se empieza a desarrollar todo nuestro organismo, pero principalmente nuestro sistema nervioso, ¿no? El cerebro, pero obviamente el sistema nervioso tanto central como el periférico. Pero aquí lo curioso es que toda esa maduración neuronal, la cual es una serie de procesos como la mielinización, la lateralización del cerebro, ¿no? Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, pero también la especialización de las diferentes áreas del lenguaje. En este caso estaríamos hablando de las áreas del lenguaje, del lenguaje Broca-Wernicke, ¿no?, ubicadas más o menos en esta zona. Todos esos procesos de la maduración neuronal pues están relacionados con el desarrollo del habla, ¿no? De entrada, con el desarrollo de la motricidad, ¿no? Para poder articular los sonidos, ustedes como lingüistas saben, los individuos tenemos que hacer una serie de movimientos muy finos de todo lo que sería nuestro aparato fonador, ¿no? Desde los pulmones, las cuerdas vocales, ¿no?, la glotis, la lengua, los labios, la cavidad nasal, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder nosotros articular nuestros sonidos, necesitamos una motricidad sumamente especializada, sumamente fina, por así decirlo. Y esa motricidad pues la vamos desarrollando conforme va madurando nuestro sistema nervioso. Ahora bien, la motricidad, dice Lindbergh en este texto, la motricidad para el habla es independiente de la motricidad para caminar o para movernos, ¿no? Muchas veces se señala que el hecho de gatear, ¿no?, eso es algo que estimula al individuo posteriormente a tener un buen habla, ¿no?, a que no tenga defectos en el habla, ¿no? Según Lindbergh, según muestra en este texto, eso es pues es algo incorrecto, ¿no? La motricidad del habla el desarrollo de la motricidad del habla es independiente de la motricidad para caminar o para estar de pie, ¿no? La motricidad para el habla se desarrolla, ¿no?, independientemente de esa otra motricidad, pero además se desarrolla más rápido que la motricidad para caminar, por ejemplo, ¿no? Y eso lo podemos ver, ¿no? A los 3 años un individuo habla, ¿no?, tiene la capacidad de articular sonidos, tal vez no todos, pero pues la mayoría, y muchas veces no tiene la capacidad para estar de pie o para dar vueltas o para correr o para brincar, ¿no? Es decir, su motricidad todavía no se ha desarrollado, pero la motricidad para el habla, pues esa sí ya está totalmente desarrollada, ¿no? Bueno, entonces, también sabemos, ¿no?, que las lesiones que puede sufrir un individuo durante su maduración y a lo largo de su vida, pues también pueden tener efectos en su conducta verbal, ¿no? Una lesión en Broca o en Wernicke pueden ocasionar las afasias de la afasia de Broca o la afasia de Wernicke, ¿no? Pero también lesiones en algunas otras áreas del cerebro pueden ocasionar afasias lingüísticas como
perder la memoria o perder la capacidad para identificar objetos, identificar números, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sabemos, ¿no?, que la conducta verbal, el habla, está relacionado con la conducta, con la conducta neuronal, ¿no?, con el funcionamiento del cerebro. Y al mismo tiempo, Lindbergh señala en este texto que conforme va madurando el cerebro, se va dando el desarrollo del habla. Ahora bien, algo que señala Lindbergh, ¿no?, es lo siguiente, ¿no? En el contexto de la propuesta de Skinner, ¿no?, parecería que un individuo, para aprender a hablar, adquirir el habla o desarrollar el habla, tiene que ser estimulado, ¿no?, porque sin estímulo pues no habría respuesta, ¿no? Es decir, si yo no soy condicionado a responder cantinflora ante este estímulo, yo nunca hubiera aprendido la palabra cantinflora, ¿no? Ahora bien, lo que dice Lindbergh es lo siguiente: hay casos, ¿no?, por ejemplo, niños en estado de abandono o en estado de maltrato, ¿no?, donde no tienen los estímulos suficientes, porque por ejemplo los niños abandonados pues están aislados, los niños que sufren violencia pues también son niños que están aislados, entonces son niños que no tienen un estímulo social, ¿no? Ahora bien, ante la falta de ese estímulo, se supone que estos niños tendrían problemas en el desarrollo o el aprendizaje del lenguaje. Lo que señala Lindbergh, ¿no?, basándose en estudios clínicos, es que eso no es cierto, eso es falso, ¿no? Todos los niños que han estado en una situación de abandono, a los 3 años, tienen la misma capacidad de hablar que cualquier otro niño. Los niños que han sufrido violencia o que están en un contexto de violencia no hablan, no por el hecho de que no puedan, ¿no?, o de que no hayan adquirido el lenguaje, pues no hablan porque no tienen la confianza para hacerlo, ¿no? Pero aquí lo que señala Lindbergh es que esos aspectos sociales como el abandono, tener estímulos o el no tener estímulos sociales, pues en realidad eso no es ningún factor que determine el proceso de adquisición o desarrollo del habla. Un individuo con mucho estímulo o con poco estímulo social, ¿no?, va a desarrollar el habla de la misma manera, ¿no? Entonces, estos son, por ejemplo, datos, ¿no?, datos empíricos, obviamente, evidencia empírica, que contradice los postulados del conductismo de Skinner, ¿no? Para Skinner, el proceso de adquisición del habla o el proceso del desarrollo del habla es un programa de condicionamiento, ¿no? Un individuo que no es estimulado, que no es reforzado, es un individuo que no aprende a hablar. Pero acá lo que señala Lindbergh en este otro texto, ¿no?, basado en evidencia empírica, en evidencia clínica, es que pues, no, eso es falso. Un individuo con mucho estímulo y otro individuo con poco estímulo, ¿no?, van a desarrollar el habla al mismo tiempo y sin ningún problema.